Buenos días. ¿De qué países son, aparte de Chile, los que no son chilenos? O sea, Chile y Bolivia, Venezuela y Perú. Bueno, pues buenos días. Yo soy Miguel Saralegui y voy a hablar. El título me fue sugerido. Y el título es el populismo y la radicalización de la democracia, alcances y peligros. Bueno, más que los peligros, yo voy a hablar de los miedos, ¿no? El peligro es la realidad objetiva y el miedo es la realidad subjetiva que sufre aquel que padece un peligro, ¿no? Entonces me parecía más interesante centrarme en el miedo. Voy a intentar, no sé qué formación tienen ustedes, yo voy a intentar ver el problema más bien desde la teoría política. Es decir, el populismo como teoría política es rival del liberalismo. A ver, un ladrón tiene la misma idea de propiedad que ustedes. No hay ningún problema teórico con un ladrón. ¿Entiende, no? El problema es práctico. A veces, es decir, él quiere las zapatillas Superga, no quiere cambiar el régimen de propiedad, no quiere cambiar la idea de propiedad que vive nuestra sociedad. Todas mis ideas van a resumirse en este punto. Creo que el populismo no es una teoría política alternativa, a diferencia de la teoría política alternativa del modelo social basado en esa teoría política alternativa, que sin duda es el gran enemigo del liberalismo, por lo menos desde comienzos del siglo XX y especialmente después del final de la Segunda Guerra Mundial, que es el marxismo, ¿no? El marxismo, el comunismo, era una teoría política alternativa, podía ser más o menos peligrosa, desde un punto de vista de la acción política, pero sin duda era un marco completo de pensar lo social diferente, ¿no? Propiedad privada, no había propiedad privada, propiedad colectiva. Derechos individuales, no había derechos individuales. Con el populismo tenemos algo que es más bien que es lo mismo pero diferente. O sea, es más bien un cambio continuo del statu quo de la democracia liberal. Es decir, tenemos derechos individuales, tenemos participación electoral, eso es democracia liberal, ¿no? Un Estado limitado en su poder, esa es la parte de derechos individuales, ¿no? La parte objetiva de los derechos individuales es un Estado limitado. Subjetivamente yo me protejo frente a un Estado que actúa objetivamente de modo limitado. Derechos individuales y Estado limitado son correlativos. Y por otro lado, una validación democrática de ese sistema político. Y eso es democracia liberal. Podría haber un liberalismo sin democracia, en el sentido de derechos individuales, por lo menos como un modelo teórico, en el sentido de derechos individuales y Estado limitado. Podría haber. Pero tenemos una democracia liberal, a la mayoría de los liberales nos parece que esa es la mejor opción. Vale. En el sentido del populismo, para mí es un cambio continuo, caótico, de esa ecuación de derechos individuales y participación electoral, que hace que sea muy incómodo, hace que sea a veces muy poco práctico, con una gran dificultad de proyectos a largo plazo, pero propiamente desde un punto de vista teórico, creo que como liberales nos equivocamos cuando hacemos como que el nuevo rival del liberalismo, el sustituto del comunismo como el rival del liberalismo, es el populismo, ¿no? El populismo es otra cosa. Si el comunismo era un Tyrannosaurus Rex, esto es una mosca. Pero una mosca, cuando uno está echando la siesta y está en Bermudas, puede ser muy incómoda, ¿no? Puede quitarte toda la siesta de un verano, ¿no? Basta con una familia de moscas en tu casa de veraneo o en tu lugar de trabajo, ¿no? Y por ahí va a ir. A ver, yo entendía que esto no era una conferencia académica, creo que he acertado, y yo quería evitar también el riesgo del liberalismo de generar algo que el liberalismo creo que ha generado. El liberalismo para mí sigue siendo el statu quo absoluto, desde un punto de vista teórico y práctico, quizás un poco menos Latinoamérica, pero sigue siendo fundamentalmente Latinoamérica como marco teórico, y creo que hay un riesgo del liberalismo de buscar un enemigo, en parte porque el liberalismo durante todo el siglo XX tuvo un enemigo contra el que se medía, contra el que se definía, que era el marxismo, ¿no? Especialmente clases del 45. Entonces, en esa obsesión, en esa continuidad inconsciente de esa tradición, puede mal comprender al populismo y puede caer, creo, y en algunos sentidos creo que cae, sobre todo los liberales más famosos, los liberales más paradigmáticos. Y lo digo con un poco de pena porque yo soy un gran admirador de sus novelas tipo Vargas Llosa en las páginas del País de cada 2 domingos, ¿no? Que es como si fuese como generar un enemigo, hacer del populismo un enemigo como el comunismo, y de alguna manera con eso estaríamos cayendo en uno de los peores vicios del populismo, que es la inflación exagerada, radical,
de los enemigos, ¿no? Esa tendencia que hay en el populismo. Entonces, para mí es algo importante que el liberalismo, digamos, mantenga la calma. Con eso no quiero decir que no sea muy peligroso, pero ¿qué tipo de peligro es, no? Es el peligro, no sé si la metáfora es la mejor, pero es el peligro del ladrón, no es el peligro de Stalin. O sea, no es el peligro de un tipo que te puede dominar y te cambia el país, como Cuba, ¿no? Desde los años 60 es otro país, es otro sistema, esto es otra cosa. Más fácil de permearse, más incómodo, pero no está al mismo nivel teórico. Bueno, con eso más o menos no he practicado la conferencia con lo que tiene en el final de la conferencia al principio, y este es el punto fundamental sobre que espero que volvamos. Eugenio, ¿hay preguntas después o no hay? ¿Están previstas? Bueno. Perfecto. Bueno, ¿se ha entendido esta idea? Vale, esa para mí es la idea fundamental. Bueno, debe darnos miedo el populismo. La pregunta el título de la conferencia me había sido sufrido, ¿no? Si la respuesta es afirmativa, como implícitamente supone la palabra peligro, ¿qué tipo de miedo debe causarnos el populismo? ¿Debe darnos el mismo miedo que nos dio el comunismo? ¿Es un nuevo comunismo? ¿Es el viejo comunismo? A veces así se interpreta en los medios de comunicación, ¿no? Creo que a veces eso, sobre todo aquellos chilenos o latinoamericanos que vivieron en la década de los 70 y que todavía siguen opinando, ¿no? En Chile parece a veces, o gente liberal, que como es lo mismo de siempre pero cambiado, ¿no? Es lo mismo de siempre pero cambiado. ¿Es el marxismo disfrazado de una nueva retórica? Respecto de la supervivencia de la democracia liberal, ¿es un nuevo marxismo en Latinoamérica? ¿Un nuevo fascismo en Hungría y Polonia? ¿Hemos vuelto a una situación similar a la inestabilidad de la Europa de la década de los 20, de los 30, donde el statu quo liberal era absolutamente frágil? A veces este paralelismo, no sé si les suena por su edad quizás, pero si son lectores de periódicos, este paralelismo suele ser frecuente. Hemos vuelto a los 20 y 30. Los 20 y 30 fueron décadas donde el liberalismo era una pieza más. Una posibilidad de organizar, una doctrina entre comunismo y fascismo de organizar la sociedad. Pero era una posibilidad más, digamos, sin ningún... como un no sé qué metáfora futbolística, como un Uruguay-Colombia, que no sabes exactamente quién va a ganar. O sea, que era esa posibilidad, ¿no? Hoy en día el liberalismo sería Brasil que pierde el Mundial, o sea, sería una Argentina-Arabia Saudí. O sea, sigue siendo... O sea, es diferente. Esa metáfora es una metáfora que parece histórica y muy bonita, como decía, esto es como los 20 y 30, pero en el fondo es totalmente anacrónica. El liberalismo estaba infinitamente menos asentado, en parte porque todavía existían movimientos reaccionarios fuertes de antiguo régimen en Europa. Piensen que el carlismo todavía es fuerte en España con Franco. O sea, Franco gana la guerra gracias a un movimiento que era de tipo antiguo régimen en el 36 al 39 la guerra, y luego tiene ministros. O sea, es muy mala la metáfora, aunque tiene un cierto viso como de respetabilidad histórica, ¿no? Esto es como los 20 y los 30. Realmente los 20 y los 30 era, no sé, era una partido de segunda división donde puede ganar todo el mundo, y esto es más bien el Real Madrid jugando la final de la Champions. O sea, el liberalismo está sentado, puede haber rivales, pero no hay un mundo alternativo existente y sólido, ¿no? Bueno, esto es lo que decías antes. Por otro lado, la exageración en el carácter de enemigo sería caer en uno de los aspectos más molestos de la retórica populista. La multiplicación, la exageración, la inflación de enemigos. Quizá el miedo esté en otro lugar. Para mí este es el problema, aunque lo planteo como forma de pregunta, para mí este es el problema del populismo. ¿Quiere sustituir a la democracia liberal? Para mí no. Simplemente la acompaña en algunos lugares. Le genera algunas incomodidades precisamente por no querer, no poder, no tener la capacidad teórica de sustituirlo, por no derogar el capitalismo liberal, sino más bien lo que hace el populismo para mí es entorpecer. Es decir, no, está continuamente cambiando un statu quo, pero que las piezas del statu quo, democracia y liberalismo, validación electoral y derechos individuales, puede ser perjudicada, pero nunca es anulada. O sea, aquí no hay lo estamos viendo, no hay un concepto. Podemos hablar luego de la idea de cuotas, ¿no? Eso quizás para el debate. Si la idea de cuotas en las grandes empresas, que es algo que quiere cambiar un gobierno semipopulista como podría ser el de Chile, si eso tiene algo que ver con un nuevo concepto de propiedad, o si eso tiene que ver incluso algo con la redistribución igualitaria de los ingresos, ¿no? ¿Qué supondría en Chile crear un gobierno de cuotas en las grandes empresas?
eso generaría algún tipo de redistribución. O sea, más bien son los mismos conceptos que están todo el rato cambiándose. Hasta dónde llega la propiedad, hasta dónde llega el Estado, pero no es una sustitución del tipo del Estado. ¿Vale? Bueno, voy a utilizar una metáfora biológica. ¿Es el populismo un depredador que está a nuestro nivel, al nivel de depredación del liberalismo, o simplemente es un parásito que necesita la democracia liberal para alimentarse? Y yo creo que el populismo puede entorpecerlo sin sustituirlo. Ese es el miedo que debemos tener. Por supuesto, algo que está entorpeciendo continuamente el debate político es preocupante, pero la metáfora del ladrón, o sea, no es un nuevo mundo teórico el que nos está presentando. Es una molestia continua. Pero no, la molestia continua puede ser muy grave, pero no está en el plano, digamos, de lo que yo sé, que sería teoría política, ¿no? Para mí, el populismo modifica, intensifica, maximiza uno de los dos elementos del compuesto conceptual democracia liberal, provocando una nueva configuración, generando una inestabilidad perpetua a través de la exageración de la legitimización popular, elemento que ya existía en el compuesto democracia liberal. Es decir, modifica el statu quo, esta es una idea repetida, es decir, modifica el statu quo de la democracia liberal sin generar una nueva composición del statu quo. Se vota, elemento democrático, hay derechos individuales, pero la ecuación es siempre diferente. No hay los mismos derechos individuales ni se votan exactamente las mismas cosas. De modo tentativo, así vería yo el populismo. Una exageración, un parásito, una debilidad institucional. Más aún, un fenómeno electoral sin una ideología propia, sin constituir, a diferencia del marxismo, una alternativa completa. Quizá menos peligroso, pero mucho más molesto. Como si nos viéramos a nosotros mismos, el populismo tiene algo así de... como si nos viéramos a nosotros mismos, pero deformados. Aquí pongo un ejemplo que quizás no sé si es el mejor, pero creo que es lo que a mí me parece perturbador del populismo. Me da la sensación de que cuando no existía el populismo, cuando el enemigo del liberalismo era el comunismo, donde digamos la participación popular es más bien reducida a cero, el liberalismo veía con muy buenos ojos toda posible participación popular. Esto es una vieja idea en el liberalismo. El liberalismo lucha en el siglo XX contra el marxismo, contra el comunismo, que no es partidario de la elección, y lucha en el 18-19, en el 19, lucha contra los antiguos regímenes, que tampoco son partidarios de la elección. Entonces, en diferentes constelaciones históricas, en diferentes situaciones históricas, el liberalismo ha sido muy favorable al elemento popular, en parte porque su enemigo lo restringía de modo absoluto, ya sea las votaciones que podían haber en la Rusia soviética o la negación directa de la legitimidad popular en el antiguo régimen, donde no había elecciones. El tema aquí es que una vez que el liberalismo no tiene como enemigo a un régimen político, a una teoría política que deniega la legitimidad de las elecciones, el liberalismo ha podido tener en algunos momentos una exageración, en parte es natural, ¿no? Porque se enfrentaba a alguien que estaba completamente en contra de las elecciones, totalmente en contra de la legitimación popular, ha podido tener una exageración de los lugares de la legitimación popular. Yo aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, el liberalismo, cuando ve al populismo diciendo, bueno, tenemos que votar todo. La democracia perfecta es cuando votamos todo. Ahora, en Ñuñoa había unos carteles que iba a haber unas elecciones comunales, eso, si iban a hacer un polideportivo o si iban a hacer un centro de salud, ¿no? Y se vota eso, pensando que eso es el lugar perfecto de la democracia participativa. Con el liberalismo, cuando ve eso, dice... ¿Liberalismo o Miguel Saralegui, como alguien que se considera fundamentalmente liberal? Puede ser equivocado, por eso esto es más bien una charla y pueden preguntarme luego si no les parece o corregirme. Claro, en el fondo el liberalismo, un liberal cuando dice, bueno, reivindicar la democracia en todo era razonable cuando teníamos como enemigo al comunismo, pero que votemos sobre un centro de salud o un polideportivo puede generar que en una cierta circunscripción electoral se vote por un polideportivo cuando realmente no hay ninguna necesidad. ¿Es realmente eso algo que mejora la democracia? Y quitemos la palabra democracia, que es un poco incómoda, pero eso es algo, porque en fondo democracia es votar. Quitemos la palabra democracia. Eso es algo que mejora la convivencia, es algo que mejora el bienestar, es algo que mejora incluso los derechos individuales. Bueno, respecto a la participación sí, pero respecto a otras cosas quizás no, ¿no? Si en esa comuna se vota favorablemente a un polideportivo cuando ya había dos y no se vota a favor de un centro de salud, ¿no? ¿Se entiende el problema? Claro, el liberalismo, al ver el fondo del liberalismo en cierta medida, el populismo en cierta medida exagera la lógica democrática que también está en el liberalismo, frente a un liberalismo que antes sí se enfrentaba a sistemas políticos, comunismo, antiguo régimen, que denegaban
totalmente la participación electoral. ¿Se entiende? O sea, en el fondo el liberalismo se incomoda con el populismo porque nosotros también hemos sido populistas en el sentido de, ojalá de modo más razonable, en el sentido de dar una centralidad a lo democrático, a la participación. Por ejemplo, el liberalismo puede haber dicho, seguro que teóricos pedagógicos liberales como Pestalozzi, como la importancia del educando, la importancia del niño. Y entonces reclamar contra una pedagogía de antiguo régimen una cierta centralidad en el alumno. ¿Qué es lo que vemos hoy? Y en ese sentido fuimos populistas. ¿Qué es lo que vemos hoy como liberales? Creo. Había un artículo de Carlos Peña el lunes o el martes. ¿Qué es lo que vemos? Que una centralidad absoluta del educando en la educación genera la anulación de la educación, ¿no? Es decir, que en el fondo puede ser muy bonito una educación en la que el profesor escucha al alumno, pero en una educación sin autoridad del profesor, lo que ocurre es lo que está pasando en Chile. No hay educación, ¿no? O estamos más cerca de que no la haya, de que la haya, ¿no? Entonces, claro, el liberalismo, creo que al liberalismo le perturba el populismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo se comportó así. O sea, en algún momento el liberalismo dijo más derechos para los estudiantes. En algún momento de su historia. Quizás a diferencia del antiguo régimen, o a diferencia del estalinismo, donde se asumía que el profesor era parte del sistema y de suyo tenía autoridad y contra esa autoridad no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, esa radicalización democrática también la fomentó el liberalismo. Y ahora que la ve fomentándosela contra él, le parece perturbadora, no solamente porque la aumenta, sino porque no solamente porque la aumenta en un sentido efectivo, lo que sería simplemente un enemigo, sino porque también siente que él la hizo. Y en ese sentido es perturbadora. ¿Se entiende, no? O sea, es más perturbadora porque ves lo que tú hiciste. No solamente es un enemigo, sino es un enemigo que tú has sido ese. Supongo que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos, ¿no? Ustedes no, porque son muy jóvenes, pero ahora yo que soy padre, cuando veo que pasa algo con mis hijas, digo, yo ahora me estoy comportando como mis padres. Pero veo que yo era igual me portaba mucho peor que mi hija, pero me portaba bastante mal. Pero, bueno, es ese tipo de argumento, con lo que me parece a mí que también genera una exageración, ¿no? Se genera una exageración. Para mí esa para mí es como el gran problema y como, si ustedes tienen deseos de tener carrera política, a ver, la exageración luego las elecciones, supongo que para ganar elecciones hay que ser exagerado. Pero creo que intelectualmente la exageración es un problema de no comprender el mundo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un gran problema del liberalismo en su relación con el populismo, una exageración. En este plano, en el plano teórico. Como si nos viéramos a nosotros mismos deformados. Cuando vemos el populismo de una manera grandiosa, en el fondo estamos siendo nostálgicos del marxismo, de su construcción intelectual, contra la que el liberalismo, los liberales podían adquirir conciencia mucho más clara de sus límites que contra el populismo. ¿Se entiende? En el fondo el liberalismo en parte se acostumbró a verse a sí mismo contra el marxismo, entonces era muy sencillo y era más fácil ser liberal hasta la Guerra Fría, hasta el final, hasta la caída del muro de Berlín, porque tú veías, eso no, eso no. Un poco lo que hace Argentina con Chile en los editoriales del Mercurio, ¿no? Los editoriales del Mercurio siempre es Argentina lo que no hay que ser, imagino que es un poco, yo viví un año en Colombia, lo que pasa en Colombia y Venezuela, los editoriales de Colombia es no ser Venezuela, del tiempo, ¿no? Entonces, y eso era lo que fue la relación comunismo-liberalismo, y en el fondo el liberalismo, si piensen, los grandes teóricos del liberalismo no son del siglo XX. Los grandes teóricos del liberalismo son Tocqueville, son Constant, son en parte Stuart Mill, en mi opinión, todo esto. Rawls para mí no es un gran teórico del liberalismo, para mí es alguien que continúa principios liberales y es más matemático, más Harvard, más paper, pero las ideas fundamentales son básicamente liberales, formuladas por Benjamin Constant clarísimamente a comienzos del siglo XIX, ¿no? Y también Hayek. No es porque uno sea más socialdemócrata. ¿Y eso a qué se debe? A que en el fondo el liberalismo lo que iba es tenía los principios teóricos, tenía el enemigo y se va contrastando. Creo que cuando vemos el populismo así, estamos siendo nostálgicos de esa experiencia, que podía ser muy grave para los habitantes que estaban al este del muro de Berlín, pero que para nosotros fuera del muro de Berlín era muy cómodo. Porque decíamos, eso no. Eso, si lo hace Stalin, está mal. Básicamente era un principio muy bueno. Si lo hace Stalin, está mal, ¿no? Y posiblemente era un principio cierto para el liberalismo. Claro, si lo hace Boric está mal, es mucho más difícil. Y en el fondo el liberalismo sigue siendo un poco nostálgico de tener un poco la pereza, ¿no? No pensarme a mí mismo, pensarme contra otro. Pero igual el contra otro que me pienso no es tan antiliberal como el otro contra el que me pensaba. Espero no ser muy sofisticado, pero yo creo que es, incluso desde el punto de vista de la psicología individual, es un proceso que podemos hacer bastante, ¿no? Digámoslo de otra manera, el populismo es el miedo al liberalismo en la época del fin de la historia liberal. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fukuyama en eso, ¿eh? Yo creo que vivimos en el fin de la historia. Absolutamente, no tengo ninguna duda. De hecho, creo que seguimos siendo muy marxistas y muy cristianos cuando pensamos que se puede vivir en otro lugar que el fin de la historia.
uno siempre vive en el fin de la historia. Solamente los marxistas y los cristianos podían pensar que no vivían en el fin de la historia. Bueno, no, me desviaría, pero esta idea es muy sencilla, pero claro, como éramos cristianos y como éramos marxistas, no vivíamos en el fin de la historia. ¿Por qué? Porque esperábamos el paraíso. Pero para cualquier persona que no crea en el paraíso terreno, inevitablemente vive en el fin de la historia. Es casi tautológico. No sé si me explico. Vivimos en el fin de la historia. Si uno no tiene una revelación de Dios o de Karl Marx de cuándo y cómo va a ser el final de la historia, uno vive en el final de la historia. Y ya cuando se muere, no. Ya cuando se muere está muerto, pero cuando vive, vives en el final de la historia. Vamos, digámoslo de otra manera, el populismo es el miedo al liberalismo en la época del fin de la historia. Es un adversario muy incómodo. Nos inquieta, nos molesta, nos perturba, pero no tiene tanta realidad como para que nos permita definirnos. Vale. Con esto acabo la primera parte de la conferencia. ¿Cuánto me queda, Eugenio? Vale. Bien, 20 minutos sí los agoto, 20 media hora no. Bueno. ¿Si puedo pedir otro café? Bien, voy a intentar ahora definir el populismo y definir dos maneras en las que el vínculo con el liberalismo puede resultar más o menos evidente, más o menos íntimo. Vale. Ya lo he hecho un poco. La idea es centrarme en dos cuestiones en las que los liberales acusamos, nos incomoda el populismo. Yo soy historiador del pensamiento político y voy a mostrar dos lugares del pensamiento político, la historia del pensamiento político moderno, dos figuras. Uno, una acusación al liberalismo que podríamos considerar populista, y otro, una idea de uno de los grandes fundadores del liberalismo, John Locke, en la que hoy lo describiríamos como populista. Esto tiene que ver con lo que antes les decía, ¿no? O sea, la imagen perturbadora que genera el populismo, se debe en parte a que nosotros fuimos populistas, a que en la historia del liberalismo hay un elemento popular muy fuerte, hay un pueblo no institucional muy fuerte o que tiene un peso, esas son las acusaciones del liberalismo al populismo, es decir, tratar a un pueblo no institucional, a un pueblo fuera de sus representantes, y eso también ha sido el liberalismo. Ahora vais a ver la cita de John Locke en 1680, sí. Vais a ver esa cita, que es una cita muy fuerte, y luego la idea de que todo es modificable. Pero voy a ser más claro, lo tengo más claro. Al señalar esta proximidad, no quiero decir que el populismo sea liberalismo. Por supuesto, o sea, eso creo que hay diferencias teóricas relevantes como para distinguirlos. Lo que quiero es recordar la inestabilidad del statu quo político que cualquier sociedad viva, y que esa inestabilidad y la reclamación de esa inestabilidad del statu quo también tiene una historia en el liberalismo. ¿Vale? Quiero insistir en que el populismo es una amenaza que surge típica, pero no extravagantemente, de la democracia liberal. Gracias. Bien. Digamos que si el marxismo podía considerarse una extensión deformada de la filosofía de la historia liberal, el populismo es una extensión deformada de su criterio constitucional. Esto parece muy sofisticado, pero todos los pensadores del 19, o todos, por ejemplo Tocqueville, pensaban que el mundo iba ahí. O sea, esa idea de que Tocqueville en la democracia en América, uno de los grandes liberales, sino el más grande de todos, Tocqueville, el prólogo a la democracia en América, dice: la historia europea desde el siglo X es una historia que va a la igualdad, no a la libertad. Para Tocqueville, él prefiere la libertad, pero para Tocqueville la libertad es una cosa que tiene un origen feudal, son los nobles que luchan contra los moros, o sea, son los aristócratas que han ayudado al rey, es un poco el tipo que ha hecho algo, es un poco el héroe, esa es la libertad. Pero para Tocqueville la historia va hacia la igualdad. Y la igualdad, claro, la igualdad es igualdad de derechos políticos y en un momento es igualdad de derechos económicos. Tocqueville piensa así y dice en un momento de la democracia en América, dice: lo que no fue capaz de hacer la Iglesia, lo que no fueron capaces de hacer las monarquías europeas, que es de tener la igualdad, de decir, bueno, ahí, yo me quedo con el derecho político de ser rey, o yo me quedo con el derecho político de tener unos privilegios fiscales que tú no tienes, la Iglesia, dice Tocqueville, este camino irreversible contra la igualdad va a ser capaz de tenerlo unos pobrecitos burgueses, a los que Tocqueville, que era de origen noble, despreciaba bastante. Y Tocqueville, por supuesto, una pregunta retórica, piensa que no. Y por supuesto Tocqueville se equivoca, no evalúa bien
el carácter constitutivo de la propiedad privada, por decirlo de una manera un poco cursi. Pero en el fondo, claro, el marxismo es el camino a la igualdad que se extiende en un lugar que el liberalismo, que es una teoría de la igualdad, se detiene en la propiedad privada. ¿Se entiende? El liberalismo es partidario de la igualdad y en el fondo la desigualdad de propiedad es una excepción en su constitución teórica, ¿no? El liberalismo es igualdad, pero la propiedad privada, ahí aceptamos desigualdad. Aceptamos, y seguro que hay, yo no soy tan especialista en teóricos liberales, pero seguro que hay liberales que están en contra de la herencia. O seguro que hay justificaciones liberales contrarias a la herencia, ¿no? La medida en que la herencia tiene algo de derecho político. No es una desigualdad. Es decir, derecho político es una desigualdad de tipo más bien político que una desigualdad directamente de renta, trabajo, individuo que, ¿no? Bueno, entonces el de extensión deformada o extensión inapropiada de la filosofía y la historia, ¿no? Vamos hacia la igualdad. Por eso, en cierta medida, el marxismo o los regímenes comunistas se consideraban más modernos, más en sintonía con la lógica del tiempo que los regímenes liberales. En el sentido de que la filosofía de la historia medía la igualdad, el tiempo es igualdad, los liberales se han parado aquí, los antiguos regímenes se han parado aquí, los liberales se han parado aquí y los marxistas no nos hemos parado. Todo es igualitario, ¿no? Vale. El populismo me parece que es una extensión deformada del criterio constitucional, ¿no? Es una exageración del elemento participativo en el segmento, en el sintagma democracia liberal, es una exageración de la parte democracia, no liberal, ¿no? Por supuesto, esta definición es sustantiva. Dos maneras por las que el castellano culto, la lengua culta, acusa a un rival de populista. Bien, en primer lugar, cuando hay un desprecio por el aspecto racional del discurso. Nosotros acusamos a alguien de populista cuando alguien no tiene en cuenta el aspecto racional del discurso, ¿no? Es decir, cuando alguien dice, como el pueblo lo quiere, se hace. Entonces, el pueblo ha votado que se haga otro polideportivo. Entonces, eso es verdad. Aunque haya 7 polideportivos en Ñuñoa y no haya ningún centro de salud. Eso es verdad. La otra manera de entender el populismo, de acusar a alguien de populista, es cuando reclama una participación directa, para cualquier cuestión relativa a la vida social, al conjunto electoral, ¿no? Cuando hay un desprecio racional, cuando se reclama. Desprecio por el aspecto racional del discurso. Los populistas consideran despectivamente tecnócratas a quienes son partidarios de discursos que conceden demasiado peso al elemento racional, a los aspectos de la realidad que el discurso científico considera inamovibles o conducentes a una única respuesta, lo cual hace que la voluntad no sea efectiva, ocupe un lugar secundario. Ahora, hace poco, en el país del lunes, sí, es una exdiputada de Podemos, que a mí me parece que escribe muy bien, se llama Clara Serra. Hay un artículo en el país del lunes que dice que, no sé si han seguido la polémica en España del sí es sí, del no es no, perdón, del no es no, sí es sí, no es no. ¿Han seguido la polémica o no? En España se implanta una nueva ley, entonces hay un principio jurídico por el que quien haya recibido una pena por una ley, si esa misma ley se modifique y por esa ley se reciben penas más suaves, el preso o el culpable se puede acoger a esa nueva ley. O sea, sí hay una retroactividad de la ley cuando favorece al culpable, al criminal, al encausado. Entonces, por eso algunos violadores, porque se han subido mucho, no sé por qué se han subido mucho los tipos para las faltas leves, se han subido mucho, pero se han homogeneizado con las faltas graves. No sé cómo decirlo. Y entonces ha habido casos. Entonces, ha habido casos en los que violadores han salido a la calle, se han podido acoger a ciertos beneficios penales que antes no tenían. ¿Vale? A pesar de que ahora esta ley se hizo por la manada, a pesar de que eso, pues lo que hicieron los de la manada, ya la ley española lo considera violación y no lo considera, no sé, algún tipo de delito sexual más leve. Perfecto. Entonces, Clara Serra, que había sido fue una diputada de Podemos, es filósofa. Clara Serra escribe un artículo en el que dice, bueno, la indignación, ella es feminista, pero dice, la indignación de este feminismo hacia aquellos que rebajan las penas es una indignación populista, porque se centra como derecho penal exclusivamente en el aspecto punitivo y no en generar una sociedad en la que se busque mayor seguridad para la mujer más que mayores penas para el transgresor. Típica cuestión de pedagogía, pero lo interesante aquí es que alguien que ha pertenecido a un partido populista, como Clara Serra, que pertenecía a Unidas Podemos, utiliza
sin problemas la palabra populista cuando una acción política no tiene en cuenta, digamos, la verdad del derecho penal, y la verdad del derecho penal sería castigos para los transgresores, pero también no solo punitivismo, también una convivencia más plácida de tal manera que se produzcan menos delitos sexuales, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante que este artículo ha sido redactado por una exdiputada de Unidas Podemos y es interesante cómo eso, la acusación de populista aparece en el momento en que el discurso político, digamos, no tiene evidencia científica, evidencia racional, sofisticación racional, justificación racional. Y se basa simplemente al impulso de la sociedad, que en este caso sería cómo un violador puede ser reducido, no es no, el violador tiene que estar hasta que se muera en la cárcel, y ¿vale? Y entonces ella dice, esto es populismo. O sea, una consideración puramente punitiva del derecho penal es populista. Vale, y eso me da la sensación de, da igual que ya haya sido populista antes, o que haya pertenecido a un partido populista, o que siga perteneciendo, lo interesante es el criterio, ¿no? El criterio es cuando se menosprecia el elemento racional. Digo, bueno, saber qué es lo racional en política siempre resulta difícil, ya habrá un debate filosófico que no tiene mucho sentido iniciar aquí, pero lo importante es, basta con que haya un qué estable para que quien no lo respete sea acusado de populista. Es decir, aquí la estabilidad del qué sería un derecho penal que tendría en cuenta la punición, pero que también tendría en cuenta la seguridad que se vive en la sociedad, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo, o sea, esta definición de populismo es algo tan amplio, o esta definición de populismo es válida, no sé si a ustedes les ha parecido válida, lo interesante que tenemos aquí es que este tipo de populismo, el liberalismo va a vivir con él, va a convivir con él, y él va a ser ese tipo de populismo. Es decir, la apelación en algunos lugares de la política, no por supuesto cuando Eugenio escribe un paper o cuando escribe un artículo en el Mercurio, pero si a Eugenio le contratan para hacer una campaña, Eugenio le contratan o a mí me contratan para hacer una campaña política, este tipo de populismo inevitablemente va a estar en la retórica política, ¿no? Es decir, sin embargo, podemos estar bastante seguros de que este peligro, si existía en la democracia liberal mucho antes de que se codificara con el término populismo, es decir, el no tener en cuenta el aspecto racional, el aspecto estable de la realidad política para configurar políticas públicas, para configurar discursos políticos, existía antes de que existiese Pablo Iglesias, o existía que existiese Jean-Marie Le Pen, o existía antes de que existiese Nicolás Maduro, ¿no? ¿Se entiende? O sea, el peligro existía, no lo llamamos populista, pero discursos que no tenían en cuenta el elemento estable de la realidad, el elemento científico de la realidad, seguramente en Latinoamérica eso ha existido desde siempre, ¿no? Es decir, no hace falta tener el nombre populista, ¿no? O sea, Esteban Echeverría o Sarmiento, cuando hacen todas estas oposiciones, Civilización y Barbarie en el 19, evidentemente estaban considerando populistas a los otros, o estaban considerando que sus enemigos tenían los vicios que nosotros hoy en día llamamos populismo, ¿no? Y lo que yo quiero decir aquí es que este tipo de problema de no tener en cuenta la dimensión racional en muchas prácticas de partidos liberales, de actores liberales, es indeleble, o sea, va a ocurrir también en los partidos liberales, ¿no? El populismo existió en ese sentido de despreciar el elemento racional y sin duda seguirá existiendo. Por ejemplo, en la medida en que las redes sociales decidan elecciones, parece imposible que en ellas se aloje el debate en el nivel de racionalidad que exige la solución o la mera comprensión de muchos problemas políticos, ¿no? O sea, si estamos de acuerdo que en el futuro va a haber elecciones determinadas por lo que se dice en redes sociales, inevitablemente las redes sociales no son capaces en ningún caso, y eso yo en eso soy totalmente conservador, reaccionario, como quieran llamar, o tecnófobo, es imposible que las redes sociales, imposible de suyo, el medio, ¿cómo es? Lo de Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. ¿El medio es el mensaje? Sí, el medio es el mensaje. Es imposible que las redes sociales haya un nivel de racionalidad adecuado para la solución para la comprensión de una serie enorme de problemas sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos estar seguros, podemos prever que en las futuras competiciones electorales el candidato liberal será igual de populista que el populista en muchos, al menos en muchos aspectos de su retórica política. No sé si están de acuerdo conmigo. De nuevo, y esto tiene que ver con la idea que les decía desde el principio, ¿no? Lo que hay, el problema del populismo parte es cómo nos perturba, ¿no? Nosotros sabemos que de acuerdo a la retórica política vamos a ser populistas y estoy seguro que los partidos liberales o miembros de partidos que se consideran liberales han utilizado las mismas armas retóricas, propagandísticas que utilizan
que podemos considerar populistas en un sentido objetivo, ¿no? Cuando no se tiene en cuenta la complejidad de un problema, cuando no se tiene en cuenta la racionalidad, el elemento estable de un determinado problema que aparece en la esfera política, ¿no? O sea, el liberalismo no es creo que el liberalismo no es puritano, no ha sido puritano y estoy seguro que si quiere seguir existiendo no va a ser puritano en este punto particular en las redes sociales, ¿no? Quizás lo que estoy diciendo es una ingenuidad. Lo único que quiero decir es que sea una ingenuidad, lo que demuestra es que el punto de contacto con el populismo, de acuerdo a esta definición, es necesario, ¿no? Creo que por razones del tiempo no voy a decir el argumento completo, pero la tradición reaccionaria, o sea, siempre es difícil hablar del futuro, o sea, es decir, las elecciones del futuro igual no se comportan así, pero la tradición reaccionaria sí hubo una crítica hacia el liberalismo. Yo creo que es una crítica que es pertinente en parte. No voy a leer el texto entero de Josep de Maistre. Josep de Maistre, bueno, voy a leerlo. Josep de Maistre, la dejo ahí por lo menos. He hecho muchísimas. Soy pésimo haciendo estos PowerPoint. Tengo aquí, matado como 2 árboles aquí con este PowerPoint. Josep de Maistre dice que en el comienzo, o sea, el antiguo régimen era representativo. El antiguo régimen era representativo. En el fondo había estamentos que representaban a la sociedad. Es decir, se entendía que el poder político tenía, o sea, el legislativo, que podía estar más o menos convocado, se convocaba más o menos veces, pero el legislativo respondía a los 3 estamentos, ¿no? Los nobles, la iglesia y el pueblo. Pero ellos entendían que vivían no en una democracia representativa, pero sino en un sistema representativo. El antiguo régimen era representativo. Entonces los líos de los gremios, ¿no? Entonces era una representación de tipo no individual, en la que no había una voz directa del individuo, pero sí había una cierta representación de los estamentos, de los grupos sociales, un poco. Y entonces Josep de Maistre dice, al fin y al cabo, la representación democrática respecto de la capacidad individual de hacer política, dice que en el fondo el problema de la representación va a ser siempre el mismo, que al final poder van a tener muy pocos. Y la conexión entre el votante y el representado es siempre una conexión sumamente problemática. Y que tanto lío que hacen los liberales y tanto lío que hacen los revolucionarios franceses para hacer sistemas representativos más justos, al fin y al cabo lo que dices, por la propia proporción matemática, va a ser lo mismo. Desde el punto de vista de cuánto poder tiene un individuo. Desde el punto de vista de la moralidad del proceso, que yo voy con mi votito, voto por quién voto yo, voto por, ¿cómo se llama el de primera vuelta? Sichel, no, voto acá. Voto por Sichel. En ese sentido, dice, bueno, en ese sentido sí, el proceso moral es mucho más bonito y todos votamos con nuestra cosita, no sé qué, pero en el sentido del poder que tiene el individuo es exactamente lo mismo. Desde un punto de vista material es exactamente el antiguo régimen y la democracia liberal. Ese aspecto es incambiable. No es incambiable porque los liberales hagan fraude electoral, es incambiable porque las democracias modernas vivimos muchos. Un argumento de tipo numérico, ¿se entiende? Los sistemas electorales democráticos que daban una fuerte presencia al individuo se basaban en comunidades-estados que tenían muchas veces 10.000 habitantes. En una Francia que ya en 1789 tiene 14 millones de habitantes, no sé si el cálculo de Josep de Maistre es cierto, no he revisado sus matemáticas, pero su turno de soberanía nacional sería casi 70.000 años. Entonces, al fin y al cabo, siempre va a vivir, lo que está diciendo Josep de Maistre es que siempre va a vivir esclavo o limitado o complejamente identificado con el representante. Y en el fondo que el liberalismo cuando hace eso en cierta medida está siendo populista, porque insiste en el vínculo moral sin insistir en la posibilidad de una verdadera participación efectiva, ¿no? Por supuesto, esto también pasó en Latinoamérica. Latinoamérica, claro, los liberales del 19 justifican que las guerras civiles se deben a que al pueblo se le había invitado a la guerra contra España, como si después de que España fuese expulsada se pudiera vivir verdaderamente libre, de modo verdaderamente libre. Es decir, que cada uno iba a hacer lo que le da la gana. Y así es como se convencen a Páez, a los llaneros, que es como decir, no, como si fuese una lucha por la libertad y no simplemente por diferentes sistemas de representación, ¿no? Y por eso, cuando el llanero ve que se genera una nueva autoridad
en Madrid o en Bogotá, ¿qué más da? Luego hace la guerra contra esa autoridad central, ¿no? Que de respecto a la libertad privada es igual de opresiva que la monarquía madrileña, incluso más porque está más cerca. Este es el argumento de Mestre. Y ese argumento está dirigido contra el liberalismo. En el fondo está diciendo que el liberalismo no fue racional, o sea, no fue valiente o no fue claro en mostrar que ese aspecto de la realidad, la tensión permanente entre representante y representado, va a ocurrir no por un problema de moralidad de un régimen electoral, sino por un problema de que el representante va a ser siempre muy pocos de muchísimos. Y ese problema es mucho más grande en la Francia ya del 19 que en la Atenas del siglo V a.C., donde había muy poquitos atenienses, en proporción. Además que había un montón de esclavos. Vamos ahora contra el segundo punto que define el populismo. El populismo, yo creo que otro aspecto que es peligroso, otro aspecto que es problemático es se reclama una participación. El populismo, vemos que algo es populista cuando, y ya con eso estoy terminando, cuando se reclama una participación directa para cualquier cuestión relativa a la vida social, al conjunto electoral o al pueblo. Y esto se vincula sin duda al tema de la radicalización de la democracia, ¿no? Votemos más, votemos sobre más cosas, no votemos solamente cada 4 años, votemos sobre las alcantarillas, votemos sobre los pasos de cebra, votemos sobre todo, ¿no? Creo que en el populismo hay algo que va más allá de eso, y creo que sí, eso es un elemento directamente peligroso, y lo hemos visto en Chile, y en Chile el peligro ha sido evidente, aunque no sé quién ha sido el antipopulista, no sé, seguro que el que gobernó no lo fue. El populista no solo prefiere al pueblo al representante, sino que admite expresiones no institucionalizadas del pueblo, aquellas que son institucionales. La expresión institucional del pueblo sería el registro electoral, ¿no? Las expresiones no institucionalizadas del pueblo serían no solamente el pueblo cuando vota, sino cuando se manifiesta en la calle, el escrache cuando se persigue a alguien de modo privado, ¿no? La calle, ¿no? La calle ha hablado. Pero la calle ha hablado, pero luego cuando vota, la calle no vota la calle. ¿Se entiende? El populismo, en parte, prefiere ese momento de la aclamación popular que de nuevo, matemáticamente puede ser un problema de gusto privado, ¿no? A mí no me gusta salir a la calle. A los votantes de derecha no les gusta salir a la calle, porque tienen muchas mejores cosas que hacer que salir a la calle. O sea, que quieren ir al centro comercial, o quieren jugar a tenis, o quieren ir a bailar. Yo no quiero salir a la calle el domingo por la mañana y manifestarme, me la pela la calle, ¿no? Pero entonces la calle es el pueblo. La calle es el pueblo, ¿no? Ese es un aspecto populista que sí es peligroso. Voy a hablar, sin embargo, y con esto, esta institución sin duda a mí me parece peligrosísima, porque es totalmente arbitraria. Todos los conceptos políticos tienen un grado de arbitrariedad, pero este es en un grado extremo de arbitrariedad. Voy a hablar, sin embargo, de un lugar en el que el populismo sí me parece que tiene un origen liberal. Es decir, nosotros como liberales pensamos hoy en día que en algún sentido no podemos ir contra nuestros representantes. La manera de ir contra nuestros representantes ocurre cada 4 años, ¿no? Ahí yo voy contra mis representantes. Cuando voto, que el voto es un matrimonio, quizás no para toda la vida, pero es un matrimonio durante 4 años. Y ya no hay pueblo propiamente, no hay pueblo entre esos 4 años, ¿no? El pueblo es, para un liberalismo institucional, el pueblo ocurre cada 4 años y su posibilidad de cambio ocurre en el siguiente proceso electoral, ¿no? No hay una posibilidad de juicio directo sobre lo que el representante está haciendo, ¿vale? Y con esto acabo y voy a Locke. Y voy a mostrar cómo en Locke también hay Locke, el padre del liberalismo sin ninguna duda, el ensayo sobre el gobierno civil considera que el pueblo nunca se toma vacaciones. Y esta es la cita con la que acabo. El parágrafo 240 del ensayo sobre el gobierno civil. En el que Locke considera que no, realmente la base liberal, la base democrática del liberalismo impide que el pueblo deje de juzgar en algún momento a su representante. Y leo esta cita, que es de Locke, no mía. ¿Quién podrá juzgar si el príncipe o el cuerpo legislativo están actuando en violación de la confianza que se depositó en ellos? Y respondo, el juez habrá de ser el pueblo. Pues, ¿quién podrá juzgar si su delegado o diputado está actuando de acuerdo con lo que se le ha encomendado? Sino aquel que le ha encomendado la misión y conserva todo el poder de destituirlo cuando el depositario de encargo no lo cumpla. Bueno, muchas gracias.